Buenas noches con todos. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que se siguen conectando, a todos los que nos están mirando en esta noche por este canal. Eh, en esta noche quiero invitarles a orar y vamos a cerrar nuestros ojos para conectarnos con nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que se conectan a través de esta pantalla. Señor, oramos por cada uno de ellos, para que tú seas en este momento, Señor, hablándoles, hablando a sus pensamientos, hablando a su corazón, Señor, para que tú seas respaldándolos en cada proyecto, en cada una de sus actividades, en sus trabajos. Oramos por todos nuestros hermanos que están, Señor, buscando trabajo, Señor, que seas tú abriendo puertas de bendición, abriendo puertas de trabajo, Señor, en este momento. Queremos agradecerte, Señor, por cada uno de aquellos hermanos que nos miran, Señor, que están con nosotros, pendientes. Te damos gracias, mi Dios, en este momento, en este tiempo. Es un privilegio, Señor, poder estar en comunión, Señor, en unión, en unidad, con cada uno de tus hijos, Señor. En este momento queremos orar, Señor, por todos ellos. Te queremos pedir, Señor, que seas tú con ellos, levantándolos, fortaleciéndolos, hablándoles, animándoles, Señor, dándoles de tu fortaleza, dándoles tu palabra, Señor, para que ellos puedan ser restaurados, levantados, Señor, animados, Señor. En este momento también queremos orar por aquellas personas que se encuentran enfermas, a través de la distancia, a través de esta pantalla, Señor, poder declarar una palabra de fe, una palabra de sanidad, Señor, en las vidas, Señor, en cada una de las vidas, Padre. En este momento queremos agradecerte, Señor, por todos los enfermos y pedirte que seas poniendo tu mano sanadora, Señor. Hay personas que están enfermas y llevan enfermas ya mucho tiempo, Señor. Yo te pido un milagro. Yo te pido milagros, Señor, sobre cada uno de ellos, Señor. En este momento te damos las gracias, Señor. Gracias porque sabemos que tú obras con poder, tú obras con misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque en ti está la victoria, Señor, y declaramos la victoria sobre los enfermos. Declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, empieza a llenar estas vidas con tu sanidad, mi Dios, y declaramos milagros poderosos de tus manos, de tu parte, mi Dios amado. Que empiecen a suceder los milagros, que empiecen a manifestarse los milagros en cada una de las personas que se encuentran enfermas y delicadas de salud. Y en este momento ponemos en tus manos este ministerio Vino Nuevo, Señor, declarando bendiciones, declarando puertas abiertas, Señor, declarando los recursos para este ministerio, declarando que tú nos conectarás con personas que nos impulsarán en este ministerio, en este nuevo tiempo, Señor, que hemos tomado la decisión de estar juntos trabajando, Señor, levantando este ministerio, levantando, Señor, el ministerio Vino Nuevo, que sé que será de bendición para muchas naciones, para muchas personas, para todos aquellos que necesitan escuchar tu palabra, para todos aquellos que necesitan de ti, mi Dios, en este momento. Oramos también por las finanzas. Sabemos que los recursos y las finanzas están en tu mano, mi Dios, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, y que tú nos conectarás con personas, Señor, para poder levantar este ministerio, para poder hacer realidad, Señor, la apertura, Señor, del salón de este ministerio. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, declarando bendición, declarando victoria sobre los trabajos, negocios, empresas, Señor, de cada uno de tus hijos. Declaramos bendición tras bendición, Señor, que sea un tiempo de donde tu poder, donde tu palabra se glorifique, Señor, donde tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Señor, en nuestras finanzas. Declaramos bendiciones, declaramos cielos abiertos, Señor, y estamos seguros, mi Dios, que los milagros vienen de tus manos, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor, todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones,
Todo lo dejamos en tus manos y declaramos en fe, Señor, que somos vencedores, que somos victoriosos, que somos bendecidos, porque en tu mano, Señor, en tu mano poderosa están nuestras bendiciones y de tu mano, Señor, sé que saldremos victoriosos. En este momento te damos las gracias por todo lo que tú estás haciendo, que en este momento se abran los corazones, se abran los pensamientos para escuchar tu palabra. Declaramos una palabra de poder, oramos por nuestro apóstol para que él pueda ministrar tu palabra con poder, Señor, y para que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor, y no solamente seamos solamente oidores o espectadores, sino también seamos hacedores de tu palabra, y que podamos, Señor, poner en marcha cada proyecto, poner en marcha todo lo que tú nos has trazado como meta, Señor, en este nuevo año que va a empezar, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, declarando la victoria, declarando que tú eres el que nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si ustedes tienen pedidos de oración en el canal, por favor, puedan poner los pedidos de oración. Ahora con nosotros nuestro apóstol. Bendiciones y cielos abiertos. Mis queridos hermanos, que la gracia y que la paz de nuestro maravilloso Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Qué privilegio poder compartir este tiempo que, como siempre yo digo, lo preparamos con mucho amor, lo preparamos con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, porque sabemos que estamos compartiéndoles aquella palabra que creemos y estamos con convicción de que el Señor nos dio para compartirles a ustedes. Y que por supuesto es una palabra que debe llevarles edificación, que debe llevarles convicción, que debe llevarles a la determinación de un mejor tiempo, de una mejor temporada en el accionar y en la vida de cada uno de ustedes. Así que los abrazamos en donde quiera que ustedes se encuentren y en la hora en la que ustedes se conecten, porque este video pues no solamente se conecta en vivo en este instante, sino que muchas personas lo toman en otros horarios. Así que qué bendición, qué bendición, qué bendición para mí el que ustedes puedan estar compartiendo este espacio. Como ya lo dijo mi esposa la pastora, si ustedes tienen pedidos de oración, con mucho gusto envíennos a nuestro WhatsApp, a nuestras redes. Y con todo gusto nosotros vamos a estar no solamente orando en estos espacios, sino a mantenernos intercediendo a su favor y por supuesto también manejando nuestros tiempos de oración en este espacio. Así que gracias por este momento, gracias por este tiempo en el que ustedes están compartiendo con cada uno de nosotros pues esta palabra de verdad, esta palabra de justicia. Quiero que sepan que en esta noche vamos a compartir un tema que lo he puesto por título de la banca a la cancha. Y hemos tenido una semana de fútbol, ¿ok? Para los que nos gusta el fútbol. Y creo que es interesante que aprovechemos las cosas que vamos viendo, ¿no? En esta semana hubo la final de un campeonato. Muchos estarán enterados y hubo alguna novedad interesante. Un arquero de uno de estos equipos que campeonó había estado en la banca por muchos años, ¿sí? Hasta que por esas situaciones que Dios y la vida nos entregan, le tocó dejar la banca, dejar de ser suplente y salir a jugar su primer partido oficial. Pero resulta que en este partido oficial de final se tapó 4 penales. Usted se puede imaginar la alegría de este jugador, ¿no? Entonces, pensando un poquito en esta anécdota, preparé esta enseñanza de la banca a la cancha. Y también recordaba un poco hace algunos años atrás,
hace algún tiempo atrás, recordando a mi madre mientras estaba viva, pues yo era aquel que le acompañaba al estadio. Mi madre era una de las personas que le gustaba el fútbol. De hecho, algún equipo de mi ciudad le invitaban a que ella sea dirigente de este equipo, ¿no? Porque ella era una hincha pues, que iba todos los domingos al estadio y yo era su acompañante oficial. Y yo me crecí escuchando comentarios en el estadio, ¿no? Y decía, mira qué inútil este tipo, ya prácticamente sin defensa, con el arquero vencido y patea a un lado, qué inútil, ¿no? O mira, qué incapacidad de este jugador, ya solamente tenía que sacarse al defensa y patear directo al ángulo y habríamos ganado el partido, qué inutilidad. Mi madre algo molesta decía, si yo fuera presidente del equipo no le pagara el sueldo por haberse comido este gol. Por eso es que gracias a Dios no fue presidente del equipo. Ok, pero yo me crecí con esto. Ok, yo me crecí yendo a los estadios, observando las pasiones en los graderíos de la cancha. ¿Ve? Y yo fui creciendo con esto. Pero en algún momento de mi juventud decidí dar el paso y dejar de ser un espectador, dejar de ser aquel que se emociona en el graderío, dejar de ser aquel que grita en la cancha, para pasar a jugar en la cancha. Y oh sorpresa, entonces ahora el inútil era yo. Aquel que le faltaba capacidad era yo, porque solo hacía falta sacarse el defensa y patear al ángulo y habría sido gol. Y yo recordaba mientras estaba en la cancha esas jugadas, el criterio de los hinchas en el graderío, pero ahora yo estaba en la cancha y era aquel que no, por alguna causa, yo era en mi juventud, no soy tan pequeño, pero sí era delgadito, ¿no? Y claro, a veces me encontraba con un defensa, pues, o más alto que mío, o más fornido. Y ya una vez que estás en la cancha con el balón, con la adrenalina del juego, no es tan fácil sacarte el defensa, patear al ángulo y convertir el gol, como se puede pensar desde el graderío. Entonces, una cosa es estar en los graderíos, una cosa es estar en la banca y otra cosa es estar en la cancha. ¿Ok? Son cosas muy distintas y la única forma donde en realidad descubres lo serio, lo difícil, donde descubres la disciplina que necesitas y la fortaleza que necesitas es cuando estás en la cancha. Porque desde la banca o desde el graderío las cosas se ven muy distintas. ¿Ok? Entonces, uh, ¿por qué esta prédica? Porque estamos terminando un año y probablemente este año hemos estado en la banca o en los graderíos. Pero de pronto en este año no hemos estado en la cancha del equipo del Señor Jesucristo y de la Iglesia de Cristo. Y entonces quiero motivarte a que analicemos desde esta símil, desde esta comparación, nuestras actividades del año que estamos terminando. Pero iniciemos con la frontalidad de convertirnos en parte del equipo del Señor Jesucristo para este 2026. Así que, por un momento te invito a que veamos el 2025 sin autoflagelarnos, sin juzgarnos, sin ser severos con nosotros, con amor propio, con misericordia para nosotros mismos. Pero hoy que estamos prácticamente una semana y un poquito más antes de terminar este año, quisiera hacerte la pregunta, hasta el día de hoy, en este año, ¿en qué parte del estadio de la fe te encuentras hoy? ¿En qué parte del estadio de la fe te encuentras hoy? ¿Eres de los que grita instrucciones desde la banca o desde el graderío? Ah, si yo fuera el líder, yo haría esto. Si yo fuera el pastor, yo haría aquello. Mira el hermano de la alabanza, cómo es lo que hace o deja de hacer. Mira la hermana del círculo de oración, cómo ora. Yo sí estaría ahí. ¿Eres de los que grita instrucciones desde la banca o desde el graderío? Ahora, ¿eres de los que tienes ganas de jugar? Sí, yo tengo ganas de jugar, pero siento que no estoy lo suficientemente listo para entrar a la cancha. A lo mejor tienes toda la intención. Este 2000
25 hemos tenido o has tenido toda la intención de entrar a la cancha, pero algo te detuvo en el momento, tal vez un poco de inseguridad, tal vez un poco de temor, tal vez un poco de timidez, no te permitió entrar a la cancha, pero tienes ganas, ¿ok? Eh, o entonces estás en el graderío dando instrucciones, eres de los que está en la banca con todas las ganas de entrar, pero todavía crees que te falta algo más, o eres de los que está sudando la camiseta del equipo. ¿Cuál de esos eres tú? ¿Ok? Porque déjame decirte que hay cristianos expertos en doctrina. Caramba, cogen la escritura y la abren y se la saben y dice, sí, yo tengo 30 años de creyente, y tú abres en un texto y dices, sí, a mí ya mi pastor eso ya me predicó hace tiempo, yo sé que las cosas tienen que ser hechas así, apóstol. Expertos en doctrina, pero no están en la cancha, pero no están sudando la camiseta, es decir, no están en acción. Hay otros, en cambio, un poquito con más acción, ¿no? Comparten versículos, eh, suben meditaciones de palabra, a veces entran en ciertos debates bíblicos en el TikTok, pero ¿estás viviendo los versículos? Es decir, cuando la Biblia dice, al que te maldice, bendice, y al que te pide que le lleves la carga 1 kilómetro, tú llévale 2. ¿Estás viviendo esos textos? Lo sabes, pero los estás viviendo. Uy, apóstoles, que lo que pasa es que este sí me puso complicado. Ah, entonces tienes ganas de jugar. Pero, ¿ok? Entonces, déjame te doy algo como una analogía. Saber todas las reglas del fútbol no te hace un futbolista. Ojo, saber todas las reglas del fútbol no te hace un futbolista hasta que decidas jugar un partido. El momento en que decidas jugar un partido, empezarás a dar tus primeros pasos en serio para ser futbolista. Porque el hecho de que sepas todas las reglas no te hace un futbolista. Así que eres de los cristianos expertos en doctrina, eres de los que comparten versículos, pero hay algunos que quisieras que no estén en tu Biblia y crees que todavía te faltan para vivirlos. O de pronto eres de los que te saben todas las reglas, pero estás sin sudar la camiseta. Quiero invitarte entonces a meditar. No a autoflagelarte, pero sí hacer un análisis. Estoy terminando un 2025, tal vez desde el graderío, o tal vez un poquito más cerca, ya estoy en la banca de suplentes. Pero de pronto no he entrado a la cancha del equipo del Señor Jesucristo. Pues yo quiero empezar diciéndote que la hora es ya. Vamos a entrar a un nuevo año. Es hora de que no solamente entremos a un nuevo año, sino que entres a la cancha del juego. Entres a sudar la camiseta del equipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estás entendiendo por qué de la banca a la cancha? Porque la intención de esta enseñanza es que decidas a jugar el partido de la fe. Decidas jugar el partido de la fe. Con lo que estás equipado, con lo que hasta ahora conoces, con lo que hasta ahora tienes, pero decidir jugar el partido de la fe. Ya en la cancha a lo mejor te darás cuenta que todavía te falta un poquito de estado físico y habrá que mejorar. Tal vez en la cancha te darás cuenta que falta un poquito de técnica o que hay técnicas que aún no conoces y hay que aprender. Pero todo esto descubres jugando. Porque gritando desde los graderíos o con muchas ganas desde la banca, no formas parte de los que sudan la camiseta del Señor. ¿Ok? Entonces, a jugar el partido de la fe. Para esto quiero invitarte a leer un pasaje que se encuentra en la carta de Santiago, en el capítulo 2, versículo 14. Lo tienes ya en tu pantalla. Y dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes le dice: que les vaya bien.
abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe, escuchen esto, versículo 17, así también la fe, por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. La fe sin obras, dice el pasaje, está muerta. Y ojo, no porque Dios la mate, sino porque nunca nació. Porque nunca nació. Porque para vivir en la cancha, las experiencias reales, hay que estar en la cancha. O sea, no vas a poder vivir las experiencias reales desde el graderío. ¿Ok? Entonces, la fe sin obras es muerta. Ahora yo sé que entonces a ti te debe estar haciendo ruido en tu cabeza algo, ¿no? Entonces, según lo que me está diciendo apóstol, la salvación sí depende de las obras de fe. Pero si la salvación depende de las obras de fe, ¿qué pasó con la gracia, apóstol? O sea, ahí me confundí. Estoy casi seguro que muchos de ustedes estarán diciendo esto. A ver, déjenme, les explico algo. La salvación eterna del alma no depende de las obras. ¿Ok? La salvación eterna del alma no depende de las obras. Esta salvación es completamente por gracia. No tenemos que hacer nada, no tuvimos que hacer nada. Todo fue por la obra de la cruz de nuestro Salvador al entregar su vida, derramar su sangre y a través de esa sangre limpiar nuestros pecados y a través de su gracia ser declarados justos. Entonces, ojo, no estamos hablando de la salvación de nuestra alma porque esto es por gracia. Sin embargo, nosotros necesitamos ser salvados de alguien. Sí necesitamos ser salvados de alguien. Y seguro tú vas a estar diciendo, el diablo, apóstol, seguro, tenemos que ser salvados del diablo, porque el diablo es tremendo, apóstol. No, no. El diablo, dice Colosenses, que es un enemigo que está despojado, derrotado y en el desfile triunfal de Cristo ha sido públicamente humillado. Este no es tu peor enemigo. ¿Sabes quién es el peor enemigo? Tuyo. Tu ser ególatra. Ese es tu peor enemigo. Tu ser orgulloso. Tu ser vanidoso. Y ojo, todos tenemos una medida de esto. Todos tenemos una medida de ego. Todos tenemos una medida de orgullo. Y todos tenemos una medida de vanidad. Todos. Obviamente que conforme vamos trabajando en nuestra vida espiritual, estamos logrando subyugar, ¿no es cierto?, este hombre ególatra, este hombre orgulloso, este hombre vanidoso. Por supuesto que estamos subyugándole, ¿no es cierto?, al espíritu. Por eso dice la Escritura, el espíritu se opone a la naturaleza humana o a la carne, ¿verdad? Pero todos tenemos de esta carne. O sea, mientras estemos en esta tierra, todos tenemos esta carne que de una o de otra manera nos ministra, ojo, nos ministra vanidad, nos ministra orgullo, haciéndonos ser ególatras. Y todos, atención, todos necesitamos ser salvados de él. Todos. Pero para ser salvados de este gran enemigo, te das cuenta que no es la salvación, es este enemigo. Para ser salvados de este enemigo, necesitamos una fe con obras. O sea, si no hay una fe con obras, si no hay una fe que nos lleve al servicio a los demás, si no hay una fe que nos lleve a crucificar nuestro ego, nunca seremos salvos de él. Nunca seremos salvos de él. Y de pronto nos vamos a encontrar como aquel hombre de 1 Corintios capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice, entreguen a este hombre a Satanás para la destrucción de su naturaleza pecaminosa o humana, a fin de que su espíritu sea salvo en el Señor. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Podemos ser salvos en el día del Señor.
Y eso no significa que estemos cumpliendo el propósito de vida para el cual Dios nos llamó como iglesia, a usted y a mí. Porque el propósito con el cual Dios nos llamó como iglesia, a usted y a mí, es que nosotros seamos embajadores del cielo en la tierra. Embajadores del cielo en la tierra. Por eso es que la palabra muy puntualmente dice en Romanos 5:17, aquellos que han recibido en abundancia la gracia del don y la justicia, reinarán en vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es el objetivo de la iglesia? Mientras estamos en esta vida terrenal, gobernar todo. Ese es nuestro rol, porque si todo está bajo nuestro gobierno, el cielo gobierna, Dios gobierna. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en Cristo no estamos en el gobierno de todo? Entonces las cosas terminan gobernándonos, las pasiones terminan gobernándonos, los enojos terminan gobernándonos, los resentimientos terminan gobernándonos, la ira termina gobernándonos. Y al final somos esclavos de todo y no gobernantes de nada. Entonces, este ególatra, este ser ególatra, este gran enemigo, está completamente vivo y completamente fuerte. Probablemente, por misericordia de Dios, y si hemos creído en Él, seremos salvos en su momento. Pero, ojo con esto, pero no hemos sido salvos de este ser ególatra. Y entonces, aunque salvos en el día del Señor, Satanás, que es más allá de un enemigo, que le digo, ¿no? Con trinches, sino es la conducta que nosotros tendremos que destruirá nuestra familia, dañará nuestra pareja, romperá nuestras relaciones, de pronto quebrará nuestras finanzas, es decir, nuestra vida de gobierno será diluida. Entonces, ojo, porque puede que seas salvo en el día del Señor, pero no estés viviendo una vida de gobierno y de dominio en Cristo. Y el propósito de la iglesia es que el reino de los cielos sea manifestado por la embajada de Cristo, que es su iglesia. Entonces, ¿te das cuenta? Puede estar en los graderíos gritando doctrina, dando instrucciones, pero hasta que no estés jugando en la cancha, no vas a saber qué serio y qué sacrificio requiere ser embajadores del cielo en la tierra. Entonces, te das cuenta que sí necesitas ser salvo, no solamente en la eternidad, sino aquí en esta tierra de tu naturaleza humana. Y esa salvación, si es por obras de fe. Porque cuando tú te dispones al servicio, cuando tú te dispones a ofrendar, a diezmar, cuando tú te dispones a ayudar a un hermano que está en necesidad, claro, cuando tú te dispones, tu ego se siente golpeado, se siente afectado. Y por supuesto que quiere reclamar, y por supuesto que quiere levantarse. Pero cuando tú por la fe en el Señor Jesucristo dices, por difícil que sea, voy a jugar el partido de la fe, el ego tiene que empezar a subyugarse. Entonces, aunque la salvación de tu alma no depende de las obras, la salvación de tu ser ególatra, orgulloso y vanidoso, sí requiere de las obras. Por eso es que es imposible tener una vida espiritual con ego humano gobernando. Si es el ego el que te gobierna, mi querido hermano, mi querida hermana, tienes que estar en la claridad suficiente, en la claridad suficiente de que definitivamente es necesario que entres a la cancha. Ya no como espectador, ya no como aquel que tiene ganas, sino como aquel que ejecuta lo necesario para ir a la cancha. Y esto es empezar a activar tu fe, para que tu fe tenga obras. Quiero mostrarte dos pasajes en la Escritura. Gracias por la asistencia. Está el primero en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Y dice, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad
consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Bueno, aquí estamos viendo un pasaje, o bueno, dos pasajes, donde estamos totalmente claros. Aquí yo creo que estamos totalmente claros en comprender, ¿verdad? Aquí estamos totalmente claros en comprender que no puede haber un desarrollo espiritual paralelo a un ego dominante. O hay un ego dominante o hay un desarrollo espiritual. Ahora, cuando existe un desarrollo espiritual, el ego va a dejar de ser dominante para subyugarse al espíritu. Pero no puede coexistir ego y espiritualidad. Sí, hablando de esto, el Señor Jesucristo dice, no puede de una misma fuente brotar agua dulce y agua amarga. O brota el agua dulce o brota el agua amarga, pero las dos no pueden brotar. Entonces, quiero que te pongas esta primera premisa en tu cabeza. El ego no te permitirá tener una vida espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque el ego no permitirá, estará tan gobernante, tan dominante y tan fuerte que no permitirá que tú puedas poner en práctica algunas realidades, leyes, principios o ejercicios espirituales. ¿Como cuál, por ejemplo? Mira lo que leímos en Filipenses 2:3. Considerar a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Tú crees que el ego te va a permitir considerar a los demás como superiores? Jamás. Porque es el ego el que quiere verse como dominante y superior a los demás. Hemos vivido en una sociedad que nos ha vendido un sistema equivocado, piramidal, donde existe el poder jerárquico desde la cabeza hasta los pies, donde el que está arriba es el que más vale y el que está abajo prácticamente no vale nada. ¿Ves? Se nos ha vendido esta idea. Entonces, ¿quién quiere ser el último en la cadena alimenticia? Nadie. Todo el mundo quiere ser primero, todo el mundo quiere estar arriba. Entonces, ¿tú crees que tu ego va a permitir que consideres a alguien más como superior a ti? Jamás. Por el contrario, tú te creerás superior a los demás y no permitirás que nadie se acerque a ti. Y por el contrario, si identificarías que alguien está queriendo llegar a la punta de la pirámide, tú tratarás de bajarlo porque te quiere usurpar el puesto. El ego tiene una visión piramidal y jerárquica. Por ende, es imposible que con ego tú puedas considerar a los demás superiores. ¿Qué más no te permite el ego? El ego no te permite pedir perdón o perdonar para reconciliarse. Voy a repetirte, el ego no te va a permitir pedir perdón o perdonar para reconciliarse. Es inevitable las ofensas. Jesús lo dijo. Es inevitable las ofensas. O sea, es inevitable que tú te ofendas y es inevitable que tú ofendas a otros. Ojo, no solamente que te ofendan, sino que tú también ofendas a otros. Esto es inevitable. ¿Ok? Sin embargo, el problema no está en que te ofendas o en que ofendas a alguien más. El problema está en que no te reconcilies una vez presentado el problema. Entonces, si tú fallaste, por supuesto que lo que nos toca es ir y pedir perdón. Pedir perdón y en el momento en que podamos, inclusive reivindicar. Si hablaste mal, pues ahora ir donde la persona que hablaste mal y decirle, mira, ¿sabes qué? Era producto del coraje, no debía haber hablado esto y retiro mis palabras. Si es en el aspecto económico, apenas tengas la oportunidad, de hecho me lo digo para mí mismo, apenas tenga la oportunidad, no solamente voy a pedir perdón por no haber de pronto pagado una deuda, sino que voy a reivindicar pagándola, ojalá con algún valor excedente. O sea, no está el problema en la equivocación, sino en pedir perdón. Ahora, si fuiste tú a quien le ofendieron, entonces esto se trata de tener la sensibilidad para perdonar.
decir, está bien, ya no vamos a acabarnos la vida por este problema, no voy a cargar una raíz de amargura, no voy a dañar mi tranquilidad, así que hoy decido soltar esa ofensa, decido perdonar y borrón y cuenta nueva. O sea, ¿tú crees que el ego va a pedir perdón o va a perdonar para una reconciliación? Por supuesto que no. El ego siempre querrá tener la razón, nunca se doblegará, y cuando alguien viene a reconciliarse querrá humillarle para mostrar su poderío, y probablemente esa conversación para arreglar el problema termine siendo un problema más grande. Eso es producto del ego. ¿Ok? Tercera cosa. ¿Tú crees que podrás servir a los demás sin buscar reconocimiento? El ego siempre buscará el reconocimiento, el aplauso, la admiración. Pero la espiritualidad es servir sin buscar recompensa. Porque al final dice la escritura, todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Entonces, si yo estoy haciendo algo, lo estoy haciendo para el Señor, convencido que en la justicia de Dios Él me dará su recompensa, su reconocimiento. Pero probablemente también convencido que la gente es ingrata, que no todo el mundo es agradecido, y que probablemente yo hoy te sirva y ni siquiera me digas gracias. Entonces, ¿tú crees que el ego va a servir sin buscar el reconocimiento y el aplauso? Por supuesto que no. Si el ego algo busca es ser aplaudido y ser reconocido. Y cuando la persona ególatra, vanidosa, orgullosa, hace algo, lo primero que está esperando es el reconocimiento. Y cuando no es reconocido, entonces el ego se duele. Hay resentimiento, hay ira, hay rabia, me enojo y me voy. Esto pasa en la iglesia. Hay mucha gente que dice, fue a mí a quien debió consagrarme, fue a mí a quien debió darme el cargo, fue a mí a quien debió encargarme el servicio de fin de semana. Me voy. Ojo con eso. Cuarto, con ego se te hará imposible someterte a la autoridad y a la enseñanza dentro de la congregación. Será imposible someterse a la autoridad y a la enseñanza en la congregación. Y déjame decirte que el sometimiento al padre de la casa y a la enseñanza de la casa es parte elemental de la estructura de la iglesia. Es parte elemental. El apóstol Pablo les dice a los corintios, les dice, vengo a amonestarles como hijos muy amados, porque aunque ustedes tengan muchos maestros, padres sí que no tienen muchos, porque yo les he engendrado a ustedes en el Evangelio. Algún momento vamos a dar una clase de paternidad espiritual, porque sacando de contexto unas palabras de Jesús, muchos creyentes dicen, no, no, la paternidad, solo Padre Dios, no hay nadie más, solo el Padre es mi Dios. Error. Hay tres niveles de paternidad. El nivel más bajo es el padre en la casa. ¿Crees que podría funcionar una familia si los hijos dicen, no, yo solo reconozco la paternidad de Dios, pero no a mi Padre terrenal? ¿Funcionaría el hogar? Por supuesto que no. El padre ha delegado autoridad al papá biológico en casa o físico en casa, porque no necesariamente tiene que ser biológico, para que haya estructura en la familia. El segundo nivel de paternidad es precisamente la paternidad espiritual. Dios usando hombres, ministros del Evangelio, para poder llevarte a un desarrollo espiritual, donde puedan ejercer autoridad y enseñanza, corrección. ¿Ves? Y por supuesto, el nivel más grande de paternidad, de donde desencadena todo principio de autoridad, es nuestro Padre Celestial, a quien todos nos debemos. ¿Ves? Pero el orgullo dice, no, yo no me sujeto a nadie, yo me sujeto solo a Dios, porque solo Él es el Padre. ¿Realmente crees que puedes someterte a Dios sin someterte a tu Padre terrenal en casa y a tu Padre espiritual en la congregación? ¿Pero por qué no me sujeto a la autoridad ni a la enseñanza? Porque al ego no le gusta la sujeción y porque al ego no le gusta el rendimiento de cuentas.
¿Te das cuenta por qué con ego es imposible la espiritualidad? 5. Porque sin ego será imposible decirle no a algunos deseos no aprovechables de mi mente para mi bienestar. Ojo, porque con ego será imposible decirles no a algunos deseos no aprovechables de mi mente para mi bienestar. El apóstol Pablo dice, para mí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para mí todo está permitido, pero no todo es para mi bien. Entonces, no significa que te sea prohibido o que no te sea prohibido, y como no me está prohibido, pues vamos que voy a echar mano de esto. No, porque hay cosas que aunque no nos estén prohibidas, no es para nuestro bien. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el ego quiere aquello que quiere y ya está. Entonces, tenemos que aprender a discernir que hay cosas que aunque no nos estén prohibidas, no nos conviene o no es el momento y vamos a tener que decirle no, por ahora no. Pero al ego no le gusta un no por respuesta. Pero al ego no le gustan los procesos. Pero al ego no le gusta esperar. El ego quiere las cosas ya, aquí y ahora, en este instante. Entonces, con ego es imposible negarse a sí mismo. Porque recuerda que Jesús lo dijo. Cualquiera que quiera ser mis discípulos, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarme a mí mismo? Entender que hay algunos deseos no aprovechables que tengo que decirles no, esto no es para mi bien. Puede que me sea lícito, pero no es para mi bien. Porque hay cosas que a lo mejor a mí no me afectan, pero a ti sí. Y hay cosas que a ti te afectan, pero a mí no. Entonces, esto es muy personal. Entonces, yo tengo que saber que hay deseos que tal vez no son pecado, que tal vez no son inmoralidad, pero que no son para mi bien. Y si no son para mi bien, voy a tener que aprender a decirles no. ¿Ok? Sigo. 6. Reconocer mis equivocaciones. Qué difícil va a ser, por no decir imposible, para el ego decir sí, me equivoqué. No es correcto. Cuando el ego está presente, todo el mundo se puede equivocar menos tú. Aunque sí estuve equivocado una vez. ¿Cuándo? Cuando creí que estaba equivocado. O sea, ¿te das cuenta? El ego no te va a permitir esto. Y por último, alegrarme con el éxito ajeno. El otro día leía algo que creo que es una realidad vivible hoy, triste porque no es lo bíblico, pero es una realidad. Y este escrito decía lo siguiente: todo el mundo quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Todo el mundo quiere verte bien, pero no mejor que ellos. Ay, sí, yo quiero verte bien, mi amigo. Ah, pero no mejor que tú. Porque el momento en que tú prosperas más que el otro, viene la envidia, viene la rabia. El orgullo, el ego, no te permite alegrarte por el éxito ajeno. Y peor si es superior al tuyo. Entonces, si te das cuenta en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, en estos 7 elementos que te he mencionado, el ego no te permitirá ser espiritual. No te permitirá ser espiritual. Entonces, cuando hay ego, existe fe sin acción. Compartes versículos, vas a la congregación, de pronto cantas canciones, o sea, estás haciendo un sinnúmero de cosas, pero, pero, lamentablemente, no hay la acción, no hay la obra. Entonces, cuando no hay obra, ¿qué eres? Un espectador, no un jugador. ¿Cuál es el resultado? Avancemos un poquito. ¿Cuál es el resultado de la fe del espectador? Bueno, voy a hablarte de 3 resultados o consecuencias de la fe de un espectador. Consecuencia número 1, mucha teoría, poca práctica. Primera consecuencia, mucha teoría, poca práctica. Sabrás la canción, pero no la cantas. Sabrás la canción, pero no la cantas. Conoces la jugada, pero no la ejecutas. ¿De qué me está hablando, apóstol? Fácil. Sabes que no tienes que juzgar,
pero juzgas a todo el mundo. Sabes que no tienes que sentirte superior, pero te crees el más espiritual del desierto. Entonces, este es el resultado de ser una fe sin obras, un espectador, mucha teoría, poquísima práctica. Segunda característica de la fe sin obras, palabra sin poder. Palabra sin poder. Te deseo lo mejor, pero no me involucro. Esa es palabra sin poder. No te estoy hablando de la unción que tenía el profeta Elías para que caiga fuego del cielo y se consuma el holocausto. No, 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 no. Te estoy hablando de una vida práctica. Si tu palabra tiene poder, cuando tú declaras una bendición sobre la vida del hermano, esa bendición le tiene que llegar al hermano. Pero para que esa bendición le llegue al hermano, no solamente estará en que tú declares la palabra, sino que te involucres que esa palabra se haga realidad. Pero cuando tú solamente te vas en deseos, pero no te involucras en el tema, tienes palabras sin poder. ¿Qué es palabra sin poder? Tranquilo, hermano, voy a orar por ti. Amén, voy a orar por ti. Pero no le ayudas a buscar soluciones. Eso es fe sin obras. Está bien que oremos unos por otros. La Escritura nos manda a orar unos por otros. Pero voy a involucrarme para tratar de ayudarte a buscar opciones alternativas. No, voy a extenderte mi mano para que no estés peleando solo la batalla. ¿Ok? Pero palabras sin poder. Voy a orar por ti, hermano, pero no me involucro. Jesús no solamente nos dijo, levántate, ¿no? Jesús nos dio la mano y nos puso de pie. Eso es palabra con poder. ¿Ok? Pero si la fe es sin obras, la segunda consecuencia será palabra sin poder. Tercera consecuencia, fe desincronizada. ¿Qué es esto de desincronizada? Fácil. Es como cuando un celular está puesto en modo avión. ¿Sí? Está conectado, tiene señal, está pago el plan de datos, pero como está en modo avión no se puede conectar. Y una fe sin obras es una fe desincronizada. ¿Desincronizada de quién? De la fuente de la fe. Porque evidentemente, para que la fe crezca, la fe tiene que vaciarse en acción. Entonces, cuando la fe se vacía en acción, el Padre llena la fe, llena el vaso que se está vaciando. Cuando ya el vaso está vaciándose, el Padre vuelve a llenar la medida. Y dice el Evangelio, apretada y ajustada. Pero, si no tenemos obra, la fe se desconecta, se desincroniza del Padre. Y aunque portemos el Espíritu, por eso salvo en el día del Señor, pero aunque portemos el Espíritu, estoy desincronizado del Padre y por ende mi fe en el diario vivir está en modo avión. Es decir, cualquier cosa me desenfoca, el primer problema me tira al piso, me desespero, vivo con miedo, tengo angustias, vivo con dudas. Esa es una fe desincronizada. Me levanto después de orar, pidiendo que el Señor se haga cargo de mis problemas, pero me paro y sigo pensando en mis problemas y angustiados por ellos. Eso es fe desincronizada. Y este es el resultado de una fe sin obras. Entonces, hasta ese punto quiero hacerte una pregunta, ¿no? ¿En qué área de tu vida tu fe está en modo espectador? ¿En qué áreas de tu vida tu fe está en modo espectador? Es decir, sabes que hay palabra, pero no estás experimentando el poder. Esta pregunta es para ti. Pero es importante que la respondas, porque si la respondes, vas a poder entonces superar la situación. Vas a poder salir adelante en esa situación. Vamos a Mateo, capítulo 7 y versículo 20, lo tienes en la pantalla, y dice, así que por sus frutos los conocerán.
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ojo con esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que definitivamente son los frutos. Son los frutos. Es decir, tu fe tiene que fructificar. Y entonces no dependerá de lo que digas, sino de los frutos que muestres. Fe en acción. Entonces, cuando tú pones tu fe en acción, y ojo, esto es una decisión. Mi fe la voy a poner en acción. Esto es una decisión que te puede demandar esfuerzo, sí, que te saca de tu zona de confort, sí, que te hace dar la milla extra, claro que sí. Por eso es que en el partido se suda, no es lo mismo que estar en el graderío. Pero esto es fe en acción. ¿Ok? Santiago nos desafía en el capítulo 2, en el versículo 18. Déjame te lo pongo ahí para que lo puedas leer. Acá, perfecto. Santiago capítulo 2, versículo 18 nos está desafiando a salir del banco o de las gradas a la cancha. Dice la escritura, sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Yo te mostraré la fe por mis obras. Te pregunto, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo hacemos que mi fe no se quede en una fe desvinculada en modo avión, sino que se convierta en acción? Bueno, hay algunos pasos interesantes que dar para conseguir esto. Número 1. Desarrollar una fe demostrable. Desarrollar una fe demostrable. Es decir, bajar unas cuantas rayitas a nuestra doctrina, a nuestro argumento y empezar a tener acciones de fe. Empezar a tener acciones. Mira, la gente tiende a menospreciar las cosas pequeñas porque le gusta fijarse en las cosas grandes. Pero hay que aprender a fijarnos y a ejecutar las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas son las que nos llevarán a las grandes. De hecho, el Señor Jesús dijo, siervo fiel, has sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Lo poco le llevó a lo mucho. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? A lo mejor no vas a tener el recurso para, qué sé yo, montarte un comedor y dar de comer a 500 personas de la calle. No vas a poder hacer esto. Pero a lo mejor sí vas a poder hacer un sacrificio y decir, miren mi pastor, miren mi apóstol, tengo unos $50, ¿qué le parece si armamos 5 canastas y las vamos a entregar? No cambiarás la vida de todos los homeless o de todos la gente de calle o en necesidad de tu ciudad, pero ayudarás por lo menos a 5. Entonces, ¿viste? Dejaste de ser palabras para convertirte en acción. Entonces empezaste a desarrollar una fe demostrable. Déjame te pongo un ejemplo para que me entiendas. Alguien te dice, ¿cómo estás tú en tu salud física? Y tú le dices, espérame un ratito. Sacas tu billetera y le dices, mira, aquí está la membresía del gym. 1 año de membresía en el mejor gym de la ciudad, en el mejor gimnasio de la ciudad. Y la persona te va a decir, oye, pero yo no te pregunté si pagaste un gimnasio. Te pregunté cómo está tu salud. O sea, en otras palabras, no tenías que mostrarle, ¿verdad?, el carnet del gimnasio. Tenías que mostrarle tus bíceps, tus tríceps, tus abdominales. ¿Ok? Entonces, una fe no demostrable es como que tú le sacas el carnet del gym, pero sigues con una barriguita cervecera. ¿Ok? Entonces, no. Vamos a convertir a nuestra fe en algo demostrable. Este es el primer paso para pasar de los graderíos a la cancha. Segunda cosa,
vamos a evitar el autosabotaje de quedarme solo en la intención. Sí, dice ahí en Santiago, hasta los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa esto? La fe puede quedarse solamente en el plano de la intelectualidad. Y hay una gran diferencia en la Biblia entre saber y conocer. El saber es un ejercicio intelectual, pero el conocer es un ejercicio vivencial. Entonces, en la espiritualidad no se trata de saber, se trata de conocer. Los demonios saben que existe Dios y tiemblan, pero no lo conocen. Entonces, no es lo mismo saber que conocer. Pero tú me dirás, y apóstol, ¿cuál es el paso que tengo que dar para dejar de saber y empezar a conocer? Construir un puente. Entre el saber y el conocer hay que construir un puente. ¿Y cuál es ese puente, apóstol? El accionar. Si sabes que tienes que bendecir al que te maldice, empieza a bendecir al que está hablando tonterías de ti. Ese es el puente que tienes que construir. Y entonces conocerás la paz que esto te da. Sabes que tienes que honrar al Señor con tus bienes, porque haciendo esto, obviamente vas a contribuir al ministerio local, a la iglesia local, para que pueda usarlo como una herramienta, un instrumento para establecer el reino. Así yo lo sé, la palabra dice. Ok, ¿estás ofrendando? ¿Estás sembrando? ¿Estás diezmando? Pues hay que construir el puente. Y aquí te voy a dar un ejercicio sencillo. El otro día le escuché a un predicador que me gusta mucho, Dante Hebel, y me gustó mucho esto, ¿no? Dice que él tenía un hermano que ganaba $1000, ¿sí? Entonces, era fiel con sus $100 de diezmo, ¿no? Todos los meses sus $100 de diezmo. Pero de pronto el Señor le empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar, y ahora ya no diezmaba. Entonces dice que Dante le llama y le pregunta, le dice, hermano, ¿qué pasó? Él dice, no, mira, pastor, lo que pasa es que ahora estoy ganando $100,000. Y ya, pues el diezmo de $100,000 son $10,000. Y ya, $10,000 son dinero que se me hace difícil serle fiel a Dios. Entonces dice Dante, que le dice, hermano, pero eso está fácil. Y le digo, sí, pastor, sí, eso está fácil. Vamos a orar para que vuelvas a ganar los 1000. Y así puedes diezmar los 100. ¿Ok? Entonces te voy a dar una técnica. ¿Sí? Empieza a ser fiel en lo poco. Empieza a ser fiel en lo poco. Cuando me gane la lotería, no. Aun cuando no te hayas ganado ni para el bus, sé fiel en lo poco. Porque esto te llevará a lo mucho. Y no solamente me refiero a dinero, me refiero a todo. Es que si usted supiera, apóstol, el tiempo que yo tengo, se le fiel en lo poco. Reúnete el domingo, hoy lo estamos haciendo virtualmente, 1 hora y media en el internet, para que tengas en qué trabajar toda la semana. No nos estamos reuniendo toda la semana, nos reunimos 1 hora y media los domingos. Sé fiel a lo poco, para que el Señor te lleve a lo mucho. ¿Ves? Tiene que ser con tiempo. Hermanos, queremos hacer un proyecto, necesitamos manos, necesitamos contribución. Bueno, yo puedo trabajar, apóstol, yo puedo meter mi mano. Yo voy para allá, yo lo hago. No voy a poderle dar todo el tiempo, pero medio día yo creo que sí me puedo ocupar en aquello. Se fiel en lo poco. ¿Ok? Entonces, a esto yo le llamo la técnica de los 10 minutos. Si hay algo que te parece muy difícil hacerlo, no lo veas construido, velo en el inicio. Te pongo un ejemplo. Tú dices, uy, esto de leer la Biblia es complicado, apóstol. Bueno, hazte un propósito. Voy a leerme un capítulo en el día. Un capítulo en el día. Hazte este propósito y ejecútalo, hazlo. ¿Sabes lo que va a suceder? El Espíritu te va a tomar, la palabra te va a cautivar y cuando te des cuenta ya habrás terminado de leer 5, 6, un libro entero y te pasaste 1 hora leyendo. Pero arrancaste
de lo pequeño. Voy a hacer un capítulo diario. Esta es una técnica que te va a ayudar a desarrollar lo que en este momento tal vez te parece imposible. Hay algo que hoy te parece muy grande, imposible, pues empieza a hacerlo poco, empieza a hacerlo pequeño, y esto te llevará a lo grande. Entonces vas a salir del sabotaje de quedarte solo en la intención. 3. Creer que existe un avión, ojo, creer que existe un avión no es lo mismo que subirse y viajar. Todos creemos que existe avión porque lo podemos ver. Pero una cosa es ver el avión y otra cosa es subirse y viajar. Yo recuerdo la primera vez que viajé en avión, nervioso, un poco preocupado, pasar por el check-in, el counter, la aduana, ¿no? Pero ya una vez que empecé a viajar y a viajar y a viajar, ya me era sumamente familiar y común. Pero es que hay que dar el primer paso. Pero es que hay que dar el primer paso. Entonces no permitas quedarte en la intención porque eso es autosabotaje. ¿De acuerdo? Entonces mira, te recapitulo. ¿Cómo consigo hacer una fe práctica? Número 1, desarrolla una fe demostrable. ¿Cierto? Número 2, evita el autosabotaje de quedarte solo en la intención. Número 3, usar la fe para hacer lo que se debe hacer. Escucha, usar la fe para hacer lo que se debe hacer sin importarte nada ni nadie excepto Cristo. Voy a repetir esto. Usar la fe para hacer lo que se tiene que hacer sin importarte nada ni nadie excepto Cristo. Fuimos criados por programación de nuestros padres. Fuimos criados con un problema. Y es que tenemos que tratar de agradarle a todos, tenemos que tratar de caerles bien a todo el mundo y tenemos que tratar de que todo el mundo acepte o por lo menos apruebe nuestras ideas, nuestras intenciones o nuestros conceptos. Y aquí está el problema. Y aquí está el problema. Porque no todo el mundo nos va a aplaudir, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo, porque no todo el mundo va a echarte la mano para apoyarte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando de pronto yo sé lo que tengo que hacer, pero no me siento apoyado, no me siento aplaudido, no me siento acompañado, entonces me debilito y me autosaboteo. No. Pues a ti tiene que importarte que si lo que vas a hacer le agrada al Señor, va a beneficiarle de alguna manera al Señor, a su iglesia y a ti. Entonces, si tú estás convencido que esto le agrada al Señor, que es lícito y que va a ayudarte a ti y a la iglesia de Cristo, entonces hazlo. Entonces hazlo, simplemente hazlo. Apóstol, es que me da miedo. Mira, el miedo es parte natural de nuestras emociones. ¿Sí? Existen 6 emociones básicas que todos tenemos y el miedo es una de ellas. Pero aquí te voy a dar un consejo. ¿Tienes miedo de hacer algo? Hazlo con miedo, pero hazlo. Hazlo con miedo, pero hazlo. ¿Sabes por qué? Porque una vez que empiezas a hacerlo y hacerlo y hacerlo, el miedo empieza a perderse. Pero si no enfrentas tu miedo con la acción, el miedo se convertirá en un gran gigante que te detendrá. Fue por esto que Jesús nos puso este verso. Si tienes fe como el grano de mostaza, le dirás al monte, tírate a la mar, y el monte se tirará. ¿Cuál es tu monte? ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué se te hace difícil? ¿Tienes miedo? Te entiendo. Te entiendo. También he vivido con miedo en muchos aspectos. Pero en el momento en que por fe estoy convencido que algo lo tengo que hacer, lo hago con miedo o sin miedo, con apoyo o sin apoyo, con aplauso o sin aplauso, con aceptación o sin aceptación, arriesgándome tal vez a la crítica, arriesgándome tal vez a los haters, arriesgándome tal vez a la oposición. Pero voy a usar mi fe porque estoy convencido que eso lo tengo que hacer. ¿Okay? ¿Ves? Quiero hacerlo, apóstol, pero es que no sé, no sé, creo que no estoy listo para hacerlo. Creo que todavía me falta mucho por aprender y no creo que esté listo para hacerlo. Te voy a dar una noticia. ¿Sabes qué? Nadie sabe todo.
Nadie puede todo y nadie tiene todo. Nadie, 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 nadie. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Y te insisto, nadie. Voy a hacer lo que por fe sé que tengo que hacer, con lo que sé, con lo que tengo y con lo que puedo. Lo arranco. ¿Te vas a equivocar? Probablemente sí. Pero esa equivocación te será tomada por fe y el Señor, que es fiel, te equipará, te perfeccionará en el camino. Yo llevo en el ministerio ya varios años. Arranqué muy joven. Mi hijo Junior hoy tiene 28 años y yo empecé el ministerio cuando él tenía 4. Imagínate cuántos años llevo yo en el ministerio. Y si tú me preguntas, ¿apóstol cometió equivocaciones? Muchas. Apóstol, ¿usted se equivocó en algunas tomas de decisiones? Claro, por supuesto que sí. Apóstol, ¿usted falló en algunas áreas de liderazgo? Claro, claro que sí. ¿Y cómo está tan tranquilo entonces? ¿Acaso no tiene vergüenza? ¿Me equivoqué? Claro. ¿Cometí equivocaciones? Por supuesto. Pero nunca esas equivocaciones fueron intencionalmente hechas con premeditación, con la intención de dañar, de destruir o de afectar a alguien. No, siempre fueron hechas con la mejor intención y si me equivoqué, fue producto del desconocimiento, la inmadurez, pero el que las haya hecho, hoy, después de algunos años, soy una persona distinta. ¿Qué quiero decirte con esto? O sea, si no habría cometido esos errores de liderazgo, no sería el líder que hoy soy. Y no te estoy diciendo que sea perfecto. Sigo aprendiendo. ¿Pero cómo sigo aprendiendo? Haciéndolo. No hay otra forma. Haciéndolo. Entonces, definitivamente, no hay excusas. Lo único que te impide saltar a la cancha y abandonar las gradas o la banca es una decisión firme. Porque si tú te predispones, el Espíritu está listo para socorrerte. Está listo para llevarte a nuevas y mayores dimensiones de gloria. Aleluya. Aleluya. Espero que este tiempo lo estés aprovechando de la mejor manera y te esté ministrando de la mejor forma. Ya vamos cerrando. Estamos creo que para la 1:30 y ya vamos a ir cerrando. Quiero compartirte este verso final. Dice Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Eficazmente en nosotros. Ojo con esto. Ojo con esto. Porque dice la Escritura, al que puede hacer muchísimo más de lo que podamos imaginarnos o pedir. A ver, este Dios maravilloso va a ser mucho más grande de lo que nosotros estamos imaginando y pidiendo. O sea, que no va a haber multiplicación sobre nada que antes no lo estés dibujando en tu mente y pidiendo en oración. Cuando algo se está dibujando en tu mente, imaginando, visualizando, soñando, y lo estás pidiendo en oración, entonces viene el Padre y Él dice que hará mucho más abundantemente. O sea, si tú creías, visualizabas y orabas del 1 al 5, Él viene ya a 100. Pero fue necesario que creas que este 5 era posible, que lo imagines en tu mente y lo pidas en oración. Entonces, cuando tú lo imaginas en tu mente, lo pides en oración, le llevas a la acción, el Señor viene y obviamente sobre y abunda. Pero si se queda en una fe sin obras, esta es muerta. Esta es muerta. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Estamos acá. Hello. Entonces, es hora de dejar de estar en el graderío, es hora de dejar de estar en la banca y es hora de saltar a la cancha y empezar a jugar
tu partido. Es hora de hacerlo. ¿Ok? Es hora de imaginarnos, es hora de pedir, es hora de accionar para que Él venga y haga mucho más abundantemente, siendo fiel en lo poco, porque entonces Él te pondrá en lo mucho. Vamos acá, aleluya. Apóstol, me encanta su palabra, apóstol, me encanta su ministerio, somos bendecidos. Gloria a Dios, qué bueno, gracias a Dios y gloria a Dios, porque es Él quien utiliza este vaso de barro para que tu vida sea ministrada. Pero quieres hacer tu fe acción. Aquí abajo, ¿dónde está? Aquí abajo, tú tienes un código con el cual tú puedes activar ese código y encontrarás formas de sembrar en el ministerio. ¿Cuánto? Lo que tú quieras hacerlo, lo poco, si es que poco es lo que puedes hacer, para que el Señor de lo poco te lleve a lo grande. Pero vamos a poner la fe en acción. Me alegra que el ministerio y la palabra te edifiquen, pero vamos a llevarle de el saber al conocer y disfruta. Mira, hay un pasaje de la escritura que Dios nos dice, pruébeme ahora en esto. Y tiene que ver con finanzas. Pruébeme en esto. ¿Sí? Entonces, qué interesante es entender que el Señor, si nos permite probarle en esto para que nuestra fe crezca, es a través de cuánto nosotros honramos y contribuimos para la expansión del reino de los cielos. Así que nada, aquí tienes un QR, así que siembra en el ministerio. Estamos pretendiendo el año que entra, por un lado, arrancar con el edificio físico, por otro lado, queremos arrancar con una campaña de acción social para la gente de la calle, que aquí en la ciudad tenemos muchas personas, pero una golondrina no hace verano. Necesitamos de la fe en acción de aquellos creyentes que son movidos por el Espíritu para que esto sea una realidad. Así que hazlo. Simplemente toca, escanea ese QR y vas a encontrar las diferentes formas de hacerlo, tanto dentro del Ecuador como fuera de él. ¿Ok? Quiero terminar este tiempo con un desafío, por así llamarlo, que lo vas a encontrar aquí en la descripción de la enseñanza de hoy. Vas a encontrar un PDF que yo te quiero desafiar a que lo descargues y lo llenes y lo guardes. Ahora, no lo guardes solamente por guardarlo, no, lo guardes para que de aquí a 3 meses, en el primer trimestre del año 2026, vuelvas a recordar este ejercicio y puedas evaluar si realmente llevaste tu fe en acción. Y es el contrato, mi contrato de jugador. Eso dice este texto. Yo, vas a poner tu nombre allí. Hoy firmo mi contrato como jugador activo del equipo de Cristo y me comprometo a, número 1, dejar de criticar y empezar a actuar. Mira tu primer compromiso para ser parte del equipo de Cristo. Dejar de criticar y empezar a actuar. 2, convertir una creencia en una acción esta semana. Voy a suponer, ¿cuál es el área? El área es emoción. ¿Cuál es la acción concreta? Perdonar. Y pon la fecha. Lunes tal voy a perdonar a tal persona. Voy a ponerte otro ejemplo. De pronto es administrar. Entonces pon área finanzas. Acción concreta, qué sé yo, honrar a mis padres. Fecha, pon la fecha ahí. ¿Ok? 3. Ensuciarme las rodillas en oración y las manos en servicio. Ojo, vamos a ensuciarnos en la cancha, las rodillas, orando, imaginando, pero vamos a también mancharnos las manos sirviendo. Vamos a contribuir en la acción a favor de la iglesia. Y 4, rendir cuentas a mi compañero, a mi compañera, en el caso del matrimonio, a mi líder, a mi pastor, a mi apóstol, en el caso de la iglesia. Vamos a aprender a rendir cuentas. Esto es vital. Pones tu firma y pones la fecha. Y de esta manera, entonces, tú vas a estar firmando tu contrato de jugador
del equipo de fútbol fichado, contratado y seguro para la titularidad en este 2026. ¿Estás de acuerdo en hacerlo? ¿Estás de acuerdo en conseguirlo? Espero que sí. Créeme que honestamente anhelo que así sea. Anhelo que así sea. Te invito, vamos a orar para terminar este tiempo especial de la palabra del Señor. Así que quiero invitarte a orar. Cierra tus ojos, allí donde te encuentres. Oh maravilloso Rey. Aleluya, Señor. Te adoramos y te honramos porque tú eres digno de ser alabado. Hoy, Señor, nos presentamos delante de ti, sabiendo, Padre, que todos tenemos una medida de ego, una medida de vanidad, una medida de orgullo, lo cual obstaculiza y bloquea nuestro desarrollo espiritual. Así que, Padre, en esta hora queremos poner cualquiera de nuestras coronas delante de ti. Y queremos, Señor, maravilloso, decirte que aquí estamos, Señor, para poner nuestra fe en acción. Aunque nos duela considerar a los demás superiores, lo vamos a hacer. Aunque nos duela, Señor, reconciliarnos aceptando el perdón o pidiendo perdón. Padre, aunque nos parezca duro servir a los demás sin esperar recompensa, lo vamos a hacer, Señor. Aunque me parezca difícil someterme a la autoridad y a su palabra en la iglesia o a la autoridad y a sus órdenes en la calle, lo vamos a hacer, Señor, porque es la única forma de que nuestra fe sea práctica. Vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos, Señor. Vamos a aprender a decirle no a aquellas cosas que no nos edifican. Vamos a reconocer equivocaciones, Señor, con la convicción de que esto no nos va a hacer menos. Con la convicción, Señor, de que esto no nos va a hacer, Padre, de pronto limitados, sino por el contrario, nos va a hacer gente con mayor autoridad. Voy a alegrarme con el que triunfa, Señor, sabiendo que tú le das a cada uno según lo que le corresponde. Señor, guárdanos de ser mucha teoría y poca práctica. Guárdanos de tener una palabra sin poder. Guárdanos de tener una fe desconectada, desincronizada. Padre de la gloria, ayúdanos a tener esta fe demostrable. No tanto tener que hablarle y hablarle a la gente. Que la gente pueda mirar y darse cuenta que somos diferentes, que actuamos diferente, que nos expresamos y que vivimos diferente. Señor, fortalécenos para no autosabotarnos, porque nos saboteamos, Señor maravilloso, muchas veces sabiendo lo que tenemos que hacer, pero sin hacerlo. Activa nuestra fortaleza espiritual, Señor, para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. Ayúdanos a empezar por lo pequeño, Señor, por lo simple. Porque siendo fieles en lo pequeño y en lo simple, sin menospreciarlo, llegaremos a lo grande. Que no esperemos lo grande para hacerlo, que esperemos arrancar en lo simple. Maravilloso Señor, ayúdanos a que si alguien nos importe, seas tú, Señor. Que no nos detenga la crítica, que no nos detenga la oposición, que no nos detenga, Señor, de pronto la falta de apoyo. Padre, que sepamos que nuestro socorro viene de ti. Y tú eres el dueño del oro y de la plata, y que en ti podamos confiar, Señor maravilloso. Ayúdanos a tener una mente, una imaginación de fe, para poder ver las cosas que no son como si ya fuesen. Y a través de esta fe podamos ver suceder maravillas. Yo oro en esta noche por cada hermano, hermana, que va a descargar el contrato del jugador de la fe y va a arrancar este 2026 jugando este partido. Oro, Señor, por ellos. Oro por ellos, Señor. Para que juntos podamos convertirnos en un equipo victorioso. Y entonces, Padre maravilloso, tú que haces mucho más de lo que podamos imaginarnos o de lo que podamos sentir. No solamente
nos dé la victoria, sino que también, a más de darnos la victoria, nos dé la satisfacción de triunfar de la mano de otros. Gracias por este tiempo especial de palabra. Gracias por este espacio maravilloso del Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a que podamos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por este tiempo, por escucharnos. Allí están nuestras redes sociales. Únanse a nuestras redes sociales. Denos like, no porque querramos ser famosos, sino que cada like le indica al algoritmo que es un tema de interés. El algoritmo se encarga de difundir a otros. Entonces, únanse a nuestra red, dé like y ayúdenos a llegar a otros. Y por supuesto, si quieres ser parte activa de este ministerio de Reino y Reforma, siembre con nosotros, ofrende con nosotros, que lo estará haciendo en buena tierra. Y aquel que siembra en buena tierra, pues siempre cosechará. ¿De acuerdo? Mis hermanos, un abrazo en Cristo. Los amamos. Gracias por este tiempo. Tengan una semana de mucha gracia, de mucho favor. Y a partir de mañana, lunes, ustedes arranquen la semana final del año de la mejor forma y manera. Los amamos en Cristo Jesús. Bendecidos y cielos abiertos.